Alfredo, ¿cómo ¿Qué estamos? tal? ¿Cómo estás, Ricardo? Bien. Bueno, en primer lugar veo que tenés el libro de las economías regionales. De la provincia de Córdoba, del Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Lo estuvimos comentando con el presidente Sí. hace un par de programas Gran trabajo, y hoy además vamos a tener visita de gente del Consejo. Sí, señor, del Centro de Investigaciones. Bueno, vamos al comentario. Voy a volver sobre algo que dije el programa, no de la semana pasada, sino el anterior. Cuando comenzaron a aparecer algunos indicadores que daba la sensación que el enfriamiento de la economía del primer semestre parecía que se despejaba, nosotros dijimos acá que teníamos la impresión que había que esperar un poco porque los problemas más estructurales en realidad el gobierno no los toca y el optimismo de los analistas venía de decir, bueno, parece que Brasil mejora, parece que Estados Unidos, aunque crece poco, crea algunos puestos de trabajo, parece que China se desacelera pero no tanto. Y nosotros, como insistimos mucho en otros problemas, y entre esos otros problemas la situación fiscal, la situación cambiaria, las restricciones sobre el acceso a moneda extranjera, cómo le pegaron a algunos sectores de la economía, que son los primeros que se desaceleraron, por eso teníamos una mirada menos, yo diría, menos alentadora, menos optimista. Bueno, de hecho, los indicadores que se han ido conociendo tienden más a reforzar esa idea que vamos a estar un tiempo para poder salir de esto mucho mayor al que estimaban algunos. Sigo creyendo que las proyecciones sobre el crecimiento de la economía argentina que ha hecho el gobierno para el cierre de este año y las que están incluidas en el presupuesto del 2013 son demasiado optimistas. Y de hecho ya ha habido algunos indicadores del INDEC, hablando de cifras oficiales, que claramente han mostrado un comportamiento negativo. Así es. Entre otros, hay el estimador de la actividad que le dio al INDEC peor que a los privados. Digo, en el programa pasado, creo que fue, o en el anterior, dijimos merecería un reconocimiento el INDEC porque es la primera vez que le da algo de la realidad peor que lo que la mayoría de la gente supone, ¿no? Y entre esos indicadores que hubo cierta alegría fue cuando se dio a conocer la evolución de la recaudación total. Exactamente. En el programa pasado, que yo estaba en ese momento, no estaba en Córdoba, recordarás que en ese programa, que yo lo he visto después, el contador Trever señaló cierto alivio porque se había conocido en esos días que la recaudación había crecido en relación al igual mes del año anterior, había crecido 26%. Claro. ¿no? Pero el anterior había crecido el 20%, que era lo que le preocupaba a Trever, que de continuar en ese sentido era muy preocupante de cara al futuro. Bueno, ahora si uno mira bien el 26%, ese 26%, advierte que el mes contra el cual se lo compara de 2011 es recaudación neta de devoluciones. Y el mes de este año es recaudación sin deducir esas devoluciones. Si uno le saca ese componente, que serán 2 o 3 puntos, entonces se acerca más al 24 o al 23. Si alguien supone que la economía argentina viene ajustando los precios al 25, se va a encontrar con que entonces la recaudación no creció. Si uno mira con cierto detalle esos datos, todavía allí hay elementos para pensar que hay que tener cierto cuidado con la felicidad con que fue dado a conocer el dato de la recaudación tributaria, ¿no? No vamos a aburrir a la gente con números, pero en general, el primer semestre fue claramente un semestre de la economía estancada, con los datos de inversión malos, con los bueno, el segundo semestre todavía, hemos cerrado el tercer trimestre, sí, bien digo, y todavía no hay signos de que nos vayamos a recuperar rápidamente. Y sí quiero puntualizar una cosa que es una diferencia grande con la crisis del 2009. Cuando la crisis de los derivados financieros del 2008, a pesar de que el discurso oficial decía que la economía argentina estaba blindada, el nivel de actividad del 2009 cayó. Según el dato del INDEC, digamos, no creció nada, o creció muy poquito. Sin embargo, 2009 fue un año de caída del nivel de actividad, probablemente de desaceleración, como ha sido el primer semestre, pero con una diferencia sustancial. 2009 la tasa de inflación se desaceleró, y este año no da la impresión de que se haya desacelerado la tasa de inflación, lo cual genera un panorama muchísimo más complejo. Ahora, de todas maneras, hay mucha expectativa para el 2013. Sí, yo tengo una visión un poco más moderada que lo que se dice, por el hecho que creo que hay ciertos factores que van a seguir generando dificultades. Entre otros, va a estar resuelto claramente
este problema del acceso a moneda extranjera, el gobierno va a seguir incorporando controles porque no tiene otra opción. El gobierno toma registro del problema y toma una medida. Tengo problema con los dólares, entonces tomo medidas para digamos, reprimir la demanda de moneda extranjera de parte de los residentes argentinos. Digo, el registro lo tiene del problema. El problema es que las medidas que adopta tienen ciertos efectos que seguramente son no deseados, como ocurrió cuando comenzó la intervención para controlar la compra de moneda extranjera, que terminaron repercutiendo en que cayera el nivel de actividad fuertemente en inmobiliarios, en construcciones, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, fíjate que el informe del Instituto de Investigaciones de la Comisión de Economía del Consejo Profesional, va a estar María Costa, que es la jefa con nosotros, dice que ya la inflación limita la política económica. Sí, yo con eso estoy realmente de acuerdo. Hay gente que piensa que, bueno, un poco de inflación no hace mal. Yo una vez dije una frase, acá después se enojó el contador Trever, me cité a un economista austríaco, von Hayek, que dijo que uno de los problemas, una de las razones por las cuales la inflación es un verdadero problema, es que hay muchos economistas que se creen que no es un problema. Y no por supuesto, no hace falta adherir a la idea de los austríacos o de la escuela esta de Viena, que son muy ultraliberales, para darse cuenta que una cosa es tener una tasa de inflación del 5 o 6% y otra cosa es tener una tasa de inflación que está en un nivel que destruye el cálculo económico. Bueno, Trever también está preocupado ya ahora por el tema inflacionario. Lo escuché en el programa porque... O sea que ya ve que la situación, o sea que no... Sí, yo tengo la impresión que hay poco que pueda hacer el gobierno de aquí a las elecciones. Que va a llegar con estas dificultades, que la economía va a seguir transitando este sendero de una cierta degradación de la performance macroeconómica y que seguramente más adelante alguien deberá plantear serias correcciones al funcionamiento, porque los principales... ¿Está el gobierno dispuesto a hacer las correcciones? Y yo creo que el gobierno debe desear que las cosas funcionen bien, y los pilares básicos sobre los cuales se asentó la política económica, que era tipo de cambio alto, claro, fortaleza sector hoy defiende el tipo de cambio bajo, holgura fiscal, hoy tiene el tipo de cambio trazado, las dificultades una situación fiscal realmente muy complicada, a pesar de las medidas adoptadas, es decir, reformemos la Carta Orgánica Central para multiplicar por 2 las restricciones de atención al Tesoro, ¿no? Pero a pesar de todo eso, creo que vamos a seguir navegando en estos remansos en los cuales estamos ahora. Y el impacto político. Y bueno, y además está la cuestión política, como vos decías, esta semana estuvo muy agitada, muy marcada por digamos, esta movilización de las cacerolas. Lo que pasa es que en eso no hay una digamos, alternativa uniforme. A mí me parece que ahí hay una gran heterogeneidad de los que reclaman, ¿no? De todas maneras, creo que el gobierno no va a modificar, esto no significa, no va a ser, digamos, presión para que el gobierno modifique ni la política económica, ni de alguna forma la orientación que tiene en este momento lo que ellos denominan el modelo, ¿no? No, seguramente, pero yo creo que sí el gobierno percibe nítidamente que hay algunas situaciones que puede llegar hasta las elecciones seguramente, pero que hay algunas situaciones que a largo plazo hacen insostenible este diseño de política económica. Hay en algún momento en que la situación fiscal se torna insostenible, hay en algún momento que el objetivo de distribución del ingreso, que el discurso oficial enfatiza tanto, entra en colisión con tener una tasa de variación del nivel general de precio como el que tiene la Argentina, una inflación tan alta. O las pretensiones de industrializar la Argentina, cuando uno mira los datos sectoriales, ve que la Argentina hoy está más primarizada que en los años 90. ¿Te quedas? Dialogamos con María Costa cuando volvamos. ¿Cómo no? Alfredo Blanco, su columna de opinión. Ya regresamos, después del corte no se vaya. María Costa, la jefa de investigaciones de la Comisión de Economía del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, va a estar con nosotros dialogando sobre el último informe que ha proyectado el Consejo Profesional.